Pero, buenas tardes, Buenas tardes. nuevamente acá en torno a la palabra. Espero que se encuentren bien allá ustedes en su casa y qué rico que saquemos un tiempo en familia para compartir esta palabra y para que sea edificación a cada uno de nosotros. Los invito ahí donde están en su casa y nosotros por favor cerremos nuestros ojos y pongámosle en manos a Dios en todo lo que vamos a hacer. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estar acá. Gracias por un día más. Gracias porque sabemos que tú te glorificas en todo lo que estamos haciendo. Gracias Señor por esta palabra que vamos a compartir, que vamos a recibir. Clamamos que esta palabra es la palabra tuya, palabra de edificación, que sea una palabra de exhortación, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias también, Señor, te doy en esta tarde por alabanza. Gracias, Señor, por glorificarte y que nosotros seamos una alabanza grata a ti en todo momento. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para recibir la alabanza. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, te brindo todo
En el Salmo 66, del versículo 1 al 4, dice: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre. Mi vida entera te adorará, mi vida entera cantará tu nombre, mi vida entera te adorará, mi vida entera cantará tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre. Y la capilla te adorará, y la capilla cantará tu nombre, y la capilla te adorará, y la capilla cantará tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Qué bella alabanza. Los invito a que nos dispongamos a escuchar el estudio en esta tarde. Hay varias maneras de ejecutar la pena de muerte.
Cualquiera de ellas es vergonzoso y dolorosa. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en Roma, la muerte por crucifixión era un sistema muy cruel y se aplicaba únicamente a los homicidas y a los traidores, siendo que nuestro Señor Jesucristo había sido sentenciado por sedición o equivalente a traición, le tocaba la muerte por la crucifixión. Era una muerte muy vergonzosa para aquellos familiares. Ver a un familiar siendo condenado a muerte hoy en día es muy doloroso y muy vergonzoso a la vez. Y en eso pasaba en los tiempos de Jesucristo. Los familiares de aquellas personas que han sido crucificadas, para ellos era vergonzoso y doloroso ver a un familiar así. Pero fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo ocupó por usted y por mí. Y el título de este estudio esta tarde, ya anoche, yo lo titulé pues muy fácil: Jesucristo muere crucificado. Ese es el estudio de esta tarde. Los invito a que vayamos a Marcos capítulo 15, versículo del 21 al 41. Pero lo vamos a leerlo despacio para ir meditándolo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora del 21 al 23, por favor? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Jesucristo es llevado a al monte Gólgota. Los soldados obligaron a Simón, que él venía del campo, a llevar la cruz. Generalmente las víctimas cargaban el tronco horizontal o la cruz ellos mismos. Y en Juan 19:17 vemos que nuestro Señor Jesucristo comenzó a llevar la cruz. ¿Sí? Está en pantalla. ¿Quién me colabora? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Él llevó la cruz, pero en el camino, no dice dónde, apareció una persona, Simón, y le obligaron. El verbo obligaron quiere decir que él no se ofreció. Pero qué privilegio que tuvo este hombre. No sabemos si él simpatizaba con nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que él le ayudó. Pero en Marcos nos dice los nombres de los hijos de Simón, y era Alejandro y Rubén y Rufo mencionados. Es posible que fueran discípulos de nuestro Señor Jesucristo o conocidos de Marco, porque a la vez que da el nombre y el nombre de sus hijos, pues da énfasis que eran conocidos. Pero el apóstol Pablo hace unos saludos a Rufo en Romanos 16:13. ¿Quién me colabora? Que está aquí en pantalla. ¿Saludos a quién? Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Acá da a entender
o podemos suponer que se conoce o se da a entender que pronto es la misma persona. No sabemos, pero si es la misma persona, qué privilegio ver que de pronto el testimonio del papá, cuando llegó a la cruz a ayudarle a nuestro Señor Jesucristo, lo llevó también a su familia. Si era el caso que él no conocía o no había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos que era discípulo, vemos que su hogar vivió en obediencia hacia él. Jesús fue llevado a un lugar llamado Gólgota. Este es una palabra aramea que significa cráneo. Se hace muchas referencias a ese lugar. Unos dicen que era el lugar que se parecía a la calavera, la montaña que tenía forma de una calavera. Otros dicen que en ese lugar se llamaba calavera porque ahí se hacían muchas calaveras, muchos restos humanos. Entonces por eso que ahí el nombre de calavera. Pero se conoce la ubicación real de ese monte hoy en día. Pero en el versículo 23 ofrecieron a beber vino mezclado con mirra, pero el Señor no quiso. Él dijo que no, porque ellos usaban esa bebida como un sedante para evitar el dolor o el sufrimiento de aquellas personas. Nuestro Señor quiso llevar el olor en su 100% conciencia. Y eso, ahí vamos, pero vamos al 24, al 28. ¿Quién me colabora? Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La crucifixión de Jesucristo, vemos que habiendo crucificado, los soldados repartieron sus vestiduras y echaron suertes. Eso nos muestra que ellos están dando, y aún en que ellos no supieran, están dando cumplimiento a una profecía que la vemos en el Salmo 22, 18. Y acá ellos, sin querer, estaban dando cumplimiento a esa profecía. Daban y se pelearon o se jugaron a suerte la ropa de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando crucificaban a la persona, el título siempre le ponían un letrero en la cabeza, arriba de la cabeza, como o qué decía, de cuál era su nombre y qué motivo o qué iba a ser la condenación o por qué lo condenaron. Y aquí era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era costumbre romana colocar ese aviso. Primero iba ¿qué? El nombre y después el crimen que él cometió. Pues obvio, su nombre era Jesús y su crimen fue Rey de los Judíos. Ahí fue. Pero qué triste verlo a él allá en la cruz, me imagino. Pero lo más triste viene en este momento, que es el 29 al 32, que es donde comienzan lo más doloroso de esa, pues todo es doloroso, pero ¿quién me colabora? Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos.
también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué triste, hasta el 32, Perdón. hacia la ahorita. Aquí, tristemente, vemos cómo se burlaban de nuestro Señor Jesucristo los soldados, los líderes religiosos y aún las personas que pasaban al frente de él. Nos da rabia, o no sé, rabia y tristeza ver cómo se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. De pronto usted allá o nosotros aquí podemos decir, no, yo si estaría ahí no me había burlado. Y le cuento, cuántas veces usted y yo nos estamos burlando de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo nos burlamos de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos burlando de Él. Cuando usted no se somete a la autoridad que Dios delegó, se está burlando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted descalifica a ese líder religioso que Dios puso y que usted dice, no, es que no tiene las capacidades, no tiene eso. Oye, te estás burlando de la obra de Dios y te estás burlando de Jesucristo. Qué triste ver. Pero uno ve en este contexto y ve que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y todos echan sátiras y le burlan y se cuestionan, se ríen porque lo ven a Él en la cruz. Pero usted y yo somos peores que esas personas cuando nos burlamos de su palabra. Cuando decimos que su palabra es severa, que es muy radical, que es injusta. Eso es burla. Sin embargo, a veces Él nos ama y nos lleva con esos lazos de amor para que nosotros recapacitemos. Pero ahí vemos que un malhechor que estaba con Él entró en su reino. Podemos ver que había muchas personas que en ese momento lo estaban cuestionando, lo estaban burlando a Él. Pero había una persona que tenía un corazón sincero, un corazón arrepentido. Y los invito a que vayamos a Lucas 23, capítulo 39, 43, donde nos habla de ese malhechor. Y vemos la actitud del otro malhechor aún burlándose de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me colabora? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, vemos cómo se están burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que hay una persona ahí con un corazón arrepentido. Y él tenía fe. Y ese caso, ese malhechor arrepentido, da la esperanza a esos pecadores que a último momento puede ser salvo. Porque el malhechor ya a momentos de perder su vida fue salvo. Aunque vaya a vivir una vida totalmente en pecado, tuvo una oportunidad. Fue en el momento de su muerte. Y hay muchas personas que dicen, bueno, si el malhechor tuvo la oportunidad, yo espero la oportunidad en el último momento de mi muerte. Y usted y yo,
¿Qué vamos a saber si vamos a tener esa oportunidad? La oportunidad puede ser ahorita. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, esta es la oportunidad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no le dijo al malhechor: oye, bájate de la cruz y haga buenas obras, cambia y ahí sí eres salvo. No, fue por fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero ahorita vamos a ese caso. Pero los invito a que vayamos al 33 al 41, donde llega la hora de su muerte. Y los tres evangelios sinópticos nos registran un acontecimiento igual. ¿Quién me ayuda? 33 hasta el 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Llegó la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los tres evangelios muestran que hubo tinieblas y que tembló. Pero acá nos muestra que hubo tinieblas, y las tinieblas es como el juicio, o es una señal del juicio de Dios sobre los pecados de los seres humanos. Pero a la hora novena Jesucristo clamó con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es en el versículo 34. Estas palabras nos recuerdan la petición que él hizo en Getsemaní sobre que él iba a llevar el pecado de todas las personas. Y eso lo vimos en 2 Corintios 5, 21, que él llevó el pecado de todas las personas, y por tal el Padre lo tenía que apartar. Él se sentía desamparado, porque ahí está, aquí mi colaborador. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, él se hizo pecado por nosotros. Y ahí, estando en la cruz, él sabía que en ese momento había sido desamparado por su Padre, por Dios, porque en ese momento él no podía tener comunión con su Hijo. Y Habacuc 1:13 nos dice que Dios es un Dios puro, un Dios que no permite nada. Aquí me colabora con Habacuc, ¿sí lo buscaron? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar. Hasta el 13, ¿sí? Solo Sí, todo ese, sí.
Aquí vemos que Habacuc le reconoce que nuestro Señor o Dios que era, un Dios que limpio, puro. Y nosotros sabemos eso. Él no puede tener comunión con el pecado. Sí, y acá vemos por qué nuestro Señor tenía tanta angustia, porque Él estaba siendo desamparado por su Padre en ese momento. Y acá en el 38 fue una de las cosas que más me impactan cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, así. No fue así, sino así. Cuando se rasgó de arriba hacia abajo fue de parte de Dios. Y recordemos que en Hebreos 9, todo el capítulo 9 nos muestra en el lugar santísimo, que en el lugar santísimo era el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Y en el lugar santísimo podían estar no más una vez en el año el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote iba una vez al año a hacer el sacrificio, él tenía que llevar la sangre puesta del sacrificio y estar sin pecado alguno. Y si él entraba con pecado, pues obvio moría. Y eso era el sacrificio. Pero al romperse el velo, nos muestra que usted y yo ya tenemos comunión directa con nuestro Padre, con nuestro Dios. Cada creyente se puede llegar a cualquier momento, a cualquier hora, ante Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Ya no es necesario el sacerdote para que haga expiación a nuestros pecados. Ya nosotros directamente vamos a Dios Padre por medio de su Hijo, que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Cristo nos limpió a nosotros por el sacrificio que hizo en la cruz. Él fue el sacrificio, hoy en día es el único. Y es algo bellísimo. La acción de Jesucristo cuando se entregó y el centurión vio que nuestro Señor Jesucristo había muerto. Él dijo algo que fue verdadero. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Él supo que era el Hijo de Dios. Y aún más, si esas personas estudiosas de la Escritura, viendo que el velo se había roto, viendo todas las cosas, había dicho, el que murió o al que asesinaron era el Hijo de Dios. Se había cumplido, pero no lo vieron. Y aún muchas personas hoy no lo ven. No ven el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, sino están en una religión en la cual lo lleva a hacer cosas que Dios ya abolió, porque no hay sacrificio alguno. El único sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿qué es? ¿Cuál Él quiere? Él no quiere sacrificio de nosotros. ¿Quiere qué? Obediencia. Y obediencia a su palabra. Y una de las obediencias a la palabra es verlo como a Él, como el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Jesucristo dio la vida. Él dio la vida por nosotros. Ver la cruz a alguien, o me imagino que los discípulos vean la cruz al quien ellos querían verlo en el trono, fue como algo muy desilusionante. Pero no falta de amor. Quien sigue a Cristo de cerca no debe esperar grandes cosas en este mundo, porque a nosotros a veces nos toca, no vamos a esperar muchas cosas, que la gente nos aplauda o nos diga, no,
Vamos a esperar lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que fue rechazo. Y eso lo confirmamos con Juan 16:13. ¿Qué nos dice? 19:13. 16:33. ¿Qué pena? ¿Ya? ¿Qué dice? Entonces, estas cosas os he hablado. ¿Para qué qué? en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es una consuelo a nosotros. Que nosotros no tenemos que esperar cualquier cosa que ande en este mundo. No. Esperamos que lo que hizo Jesús. Y el 15:18. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Miren, muchas personas hoy en día nos aborrecen porque usted y yo tenemos un solo mediador, que es Jesucristo hombre, y nos cuestionan, y nos apartan, y nos rechazan, y nos calumnian, muchas cosas. Tranquilo, porque usted sabe muy bien en quién están confiando, en Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo no murió en la cruz por una religión. Él murió en la cruz para que nosotros tuviéramos una comunión con Él. Y que nosotros, por esa comunión, pudiéramos tener la comunión con nuestro Dios Padre. Es fácil. Si usted y yo queremos tener una comunión con Dios Padre, vayamos ¿a quién? A Jesucristo. Es el único medio entre Dios y nosotros. Nosotros también Jesucristo muere en la cruz. Nosotros también hemos muerto a los deseos de la carne, al viejo hombre. Es la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes. Jesucristo murió, pero usted y yo, si hemos muerto a los deseos de la carne, si hemos muerto a figurar, porque cuando nosotros morimos, ya no queremos figurar, ya el que queremos que figure en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ya no deseamos que la gente nos vea a nosotros, deseamos que la gente vea a Cristo en nosotros. Ya nosotros no queremos obrar, sino queremos que nuestro Señor obre a través de nosotros. Pero, ¿por qué? Porque Jesucristo es el centro principal en nuestras vidas. No es una religión, es una relación con Él. Y cuando yo tengo una relación con alguien, a veces soy celoso. Y con mi Señor Jesucristo soy más celoso. ¿Por qué? Porque mi amor eterno. Y soy celoso porque no quiero que ningún pecado interfiera entre Él y yo. Que ningún pecado rompa mi comunión con mi Señor y me la haga romper con Dios. Vemos el significado importante que Jesucristo rompió el velo del templo, que yo ya tengo entrada a mi Dios Padre, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo, únicamente por Él. Pero usted y yo, si hemos muerto a los deseos de la carne, si estamos muertos realmente, porque a veces nosotros le damos muchas ganancias y al que tenemos muerto no es a los deseos de la carne, es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos buscando mediadores, porque estamos buscando otros mediadores, pero no lo estamos buscando a Él. Cuando usted busca un mediador que no es Jesucristo en su vida, le cuento una triste realidad: usted tiene a Jesucristo muerto. Cuando usted quiere ir
al Padre, a Dios, por mérito suyo, por mérito de otras cosas que no sea Jesucristo, usted tiene muerto a Jesucristo. Pero cuando usted pone a Jesucristo en su vida y lo tiene en cuenta como su mediador, que cualquier cosa que le pase en su vida, al primero que clama, al primero que lo busca, es a Cristo, usted lo tiene vivo. Cuando usted comete un pecado y lo primero que hace es ir ante Él, a arrepentirse y a pedirle perdón a Jesucristo, lo tiene vivo. Está vivo en usted. Cuando usted escucha y tiene en cuenta el Espíritu Santo, tiene a Jesucristo vivo. Cuando usted no quiere escuchar el Espíritu Santo y lo contrista, tienes a Jesucristo muerto. Jesús muere en la cruz. Él murió en la cruz, ¿por qué? Por ti, por mí. Para que nosotros tuviéramos una entrada a Dios Padre. Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Por eso Él dio su vida. Pero muy tristemente, muchas personas no lo han comprendido o no lo quieren comprender. ¿Por qué? Porque quieren figurar ellos. Pero cuando uno le rinda a Jesucristo su vida, lo único que uno desea es que Él brille en nosotros. No sé si usted ha entregado la vida a Jesucristo. No sé si usted le está dando ganancia a la carne. No sé si usted valora su comunión con Cristo. Pero yo lo tengo vivo. Y yo quiero a todo momento disfrutar su comunión, estar con Él en todo momento. Allá ustedes en su casa o acá, si realmente nosotros valoramos nuestra comunión con nuestro Señor y si valoramos su muerte, o somos como esos religiosos que se burlaban de Él. Los invito a que cierren sus ojos para hacer la oración final. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Señor, ayúdanos a que nosotros tengamos siempre presente el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Que nosotros te sirvamos no por lo que tú nos vayas a dar o por lo que vamos a conseguir, no, sino que nosotros te sirvamos por lo que tú hiciste en la cruz, que nos dice vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla y a enseñarla a otras personas. Gracias, Señor, por la provisión de este lugar, de la capilla. Te doy muchas gracias, Señor. También te doy muchas gracias por la provisión de cada hogar acá, de la capilla, a cada persona, Señor. Gracias, Señor, por esa fuente de provisión en sus hogares. Vemos tu cuidado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La invitación, como siempre, recuerden que el domingo vamos con el capítulo 16, el versículo del 1 hasta el 8. Léanlo, estudienlo. También la invitación a los hombres los martes, los miércoles a las mujeres en Débora, los niños los viernes y los domingos en su horario que ya saben, a las reuniones, jóvenes cada 15 días. Busquen de estudiar la palabra y aún más, en este tiempo no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra.
usted y yo evaluémonos realmente si en mi hogar soy un hacedor de la palabra, en mi trabajo soy un hacedor de la palabra. Mire, seamos obedientes a nuestras leyes, a las autoridades. Si nos dicen que queden en casa, hagamos caso, no inventemos. Sí, queremos que Dios nos cuide, pero también seamos obedientes. No siendo más, que Dios los bendiga y hasta luego.